Dios te bendiga. Cuando tú escuchas la palabra infierno, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? En ocasiones le atribuimos la palabra infierno a algunas condiciones de esta vida o aún las condiciones climatológicas. Decimos, está demasiado caluroso y decimos, está como un infierno. Pero cuando no queremos pensar en esta palabra es especialmente durante un servicio fúnebre, que tenemos probablemente un ser querido, a una amistad allí y tenemos que ser confrontados con la idea de que esta persona, ¿dónde está? Venimos a hacernos esa pregunta. ¿Qué ha pasado ahora con su espíritu? Ahí es donde no queremos nosotros pensar en infierno. Preferimos poderle decir a todos que están en un mejor lugar. Es nuestra inclinación, y yo como pastor, a mí me encantaría poderles decir a todos que están en un mejor lugar. Pero la realidad es otra. La realidad bíblica es otra. Sí, nosotros como seres humanos queremos descartar la idea, aún la idea de que el infierno exista. Que de esta idea bíblica de que va a haber sufrimiento, que va a haber una penalidad, que va a haber una condenación para el ser humano después de la muerte, que sean simples leyendas, que sea una simple fábula. Pero eso es lo que tú y yo como seres humanos anhelamos. Eso es lo que tú y yo, de acuerdo a nuestra cultura, que nosotros queremos las cosas como nosotros las queremos. Pero tú y yo no somos quienes determinamos. Fíjate bien en esto, por favor. Tú y yo no determinamos nuestro futuro. Tú y yo no determinamos lo que nos va a acontecer. Tú y yo ni siquiera determinamos el día que vamos a partir. Es más bien nuestro Creador. Y tú y yo no estamos para estarle diciendo a nuestro Creador qué debe hacer Él. ¿Qué es justo, qué no es justo? Porque para lo que nosotros pueda que sea justo, es muy probable que sea injusto. Nosotros no estamos para determinar, para nosotros decirle a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es la inclinación de una cultura, de una civilización alejada de Dios. Leamos allí en Isaías, capítulo 55, dice en versículo 6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Vean ustedes esta frase. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Así nos está diciendo Dios. La idea que tú y yo podamos tener fuera del concepto bíblico de la vida después de la muerte, aunque hagamos todo lo posible para pensar que todo va a estar bien y que no habrá infierno, porque sí, porque hay algunas agrupaciones, hay algunas organizaciones quienes dicen, a fin de cuentas, al final de todo, Dios nos va a dar amplias oportunidades para que toda la humanidad, que toda la creación entre al reino de los cielos, que pueda entrar al paraíso, que poder pasar una vida, una eternidad junto con Él. Y hay otros que también tienen la inclinación de decir, no, pues vamos a poder purificar nuestros pecados en el llamado purgatorio y los seres queridos que estén aquí en la tierra pueden hacer oraciones rogativas pidiéndole a Dios para que así pueda salir este ser querido del purgatorio y trasladarse entonces al paraíso. Pero no hay base bíblica. La única base bíblica para el purgatorio se encuentra en Macabeos, y ese no es un libro inspirado, no es palabra de Dios inspirada, es un libro apócrifo. Entonces, al analizar nosotros las Escrituras, somos confrontados con eso, que
nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Entonces, para nosotros conocer, saber los pensamientos de Dios, tenemos que ver a las Escrituras. Y aquí es donde claramente, en Juan capítulo 3, versículo 16, uno de los pasajes más reconocidos, nos dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Vean ustedes esto. Dios nos ha dado su Hijo para que no nos perdamos, más bien para que tengamos vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Porque por defecto tú y yo, nuestro destino por defecto es condenación. No es el paraíso, no es el reino de los cielos, es condenación. Y Dios no ha enviado a su Hijo unigénito para que el mundo sea condenado, más bien para que seamos tú y yo salvos. Versículo 18. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito, del unigénito Hijo de Dios. Hay algo que tú y yo podemos hacer. Hay una solución. Porque nuestro final, el pago que tú y yo debemos de recibir es el infierno. Aunque queramos o no aceptarlo, ese es por defecto nuestro destino. Pero Jesús ha muerto por ti y por mí. Y Jesús te dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Es en Cristo Jesús que tú y yo tenemos vida eterna. Pero si le rechazamos, si no creemos en Él, entonces algo más nos espera. Y eso es el infierno. Dios te bendiga.